El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Bien, María Ángeles Camuso está con nosotros, aquí con la columna Ultravioleta. Te tocó esta semana. María Ángeles, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Sí, acá estamos. Bueno, vieron que con Aleja nos alternamos Claro. un poco porque bueno, todas tenemos muchas actividades. Para repartir actividades, Sí, básicamente. básicamente por eso. Igual a mí me encanta venir, ¿Sí? así que yo extraño. En la semana que no me toca, extraño venir acá. Bueno, igual estás escuchando del otro lado. Siempre estamos atentas ahí a qué es lo que van diciendo y los comentarios y también los otros días, ¿no? No solamente los días que venimos. De hecho, siempre hay veces que están ahí comentando algo y digo, ay, ahora voy a mandar un comentario. Y bueno, siempre estoy manejando, llegando y digo, no. Por las dudas no te pongas en riesgo. Claro, Cualquier no. cosa después lo mandás más Exacto. tarde. Pero lo mandás después cuando llegás. Bueno, voy a Porque hacer siempre eso. nos sirven tus Siempre. comentarios, María Ángeles. Bueno, ¿qué día hoy? Sí. Yo les cuento que yo venía hoy, es 24 de septiembre, y vieron que el 23 es un día que tiene varias efemérides, digamos. Es el día del aniversario de la ley de voto femenino, es el día de la visibilidad bisexual, que es un tema que siempre decimos que lo tenemos que charlar, que tenemos que se charla muy poco, digamos, en general cuando hablamos de la diversidad sexual, de todo lo que implica las sexualidades. Es como un tema que queda ahí, ¿viste? Uh-huh. Como una identidad y una orientación que queda desdibujada. Y yo había preparado un montón de eso, pero además, ¿qué pasa? Yo venía pensando esto cuando planificamos la agenda del mes y todas esas cosas. Sí, es el Día también internacional contra la explotación sexual y la trata de personas. También es ese día. Me estaba acordando, sabía que tenía otra fecha y no me acordaba cuál era. Sé que en distintas oportunidades hemos hablado de algunas de estas cosas, pero bueno, como sabemos siempre, planificamos algunas cosas en función de la agenda y de las efemérides y después la realidad nos pasa por encima. A partir de los hechos de esta semana, yo había preparado algo para volver a discutir cuestiones que tienen que ver con las violencias simbólicas. Uh-huh. Llego acá y me encuentro con lo que ya sabemos, digamos, desde siempre, es que las violencias simbólicas no están tan alejadas de las violencias concretas, nada simbólicas, bien materiales, y que, digamos, y cuyo exponente más terrible son los femicidios, y del cual hoy tenemos que informar de 3, ¿no? Uh-huh. No solo de 1, sino que de 3 chicas muy jóvenes. Y me parece que esto nos da para pensar un montón de cosas, digamos. Por un lado, bueno, esta vinculación entre los símbolos que aparecen casi como un chiste y que son tan literales, digamos. Eso ahí no hay ninguna metáfora, Me estoy refiriendo, por supuesto, al caso de la publicidad tan difundida en redes, afortunadamente tan criticada, que es la de la estación de servicio, que hace un sketch, podríamos decirlo, diríamos en términos antiguos sería un sketch, digamos, donde una teatralización, una dramatización de cómo sería el modo de deshacerse de una chica que es una trabajadora de las redes, una trabajadora de comunicación, se supone. No queda muy claro en el tema, pero después lo dice. En realidad lo dice, creo que la chica que pide disculpas y dice que ella... Yo me lo perdí, que es una publicidad de una estación de servicio. ¿No saben de qué estamos hablando? No. Bueno, voy a contar. Una estación de servicio de la provincia de Entre Ríos hace, de una petrolera internacional, por supuesto. La roja, la de la ropita roja. La de roja y amarilla. Hace un videíto donde está viniendo una chica y 2 estacioneros van hablando y dicen, uy, ahí viene esa chica, qué pesada, qué ploma, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con...? Me la quiero sacar de encima, no la soporto más, ¿qué podemos hacer? Corte, acto seguido, hablan con un... comisionista de los que tan abundan en las... De Formosa, creo que mencionan. Y él le dice, ¿hacia dónde vas? Le preguntan, tiene una combi blanca, o sea, no nos queda un icono por reutilizar, una combi blanca y le dice, ¿para dónde vas? Voy para Formosa. ¿Nos llevas algo? Le dicen. Acto seguido, se ve
que tratan de meter a la chica en una bolsa negra y le dan la bolsa negra y la tiran adentro de la caja de la camioneta. Claro. Y dicen, bueno, chau, tirala por ahí. Bueno, Eso salió a partir y fue de esto, también hay otra de Marco Juárez. de Marco Juárez de otra de la nación del IPF. de IPF, exactamente. Pero está bien, es claro. una especie de chiste que suben unos usuarios de redes No, sociales. los CM o las CM de esas estaciones. Parece ser que también seguía un trend que había, o sea, una de estas tendencias No que había entiendo, arrancado. Pero no entiendo publicidad de qué es. Claro, no se sabe la publicidad de qué es. Es generar O sea, contenido. ahí viene una ploma, que esto y que el otro. Me la saco encima. Me la saco encima, no nos lleva esto y le tiran la bolsa con la Sí. chica. ¿Y publicidad de qué es eso? No es Nada. publicidad, es No como un contenido, me parece que suma, o sea, que suben a las redes casi para quizás alimentar el algoritmo y además porque se puede en este momento y a mucha gente le resulta gracioso Resulta gracioso. también. Parece ser que sigue un trend, digamos, una tendencia que arrancó en México, que tenía que ver con esto, sacarse encima a las... El chiste era sobre las CM, sobre las community Sí, acá manager, que son como unas plomas que van a todos los negocios a decirle, bueno, haz esto, ponete así, te voy a filmar. Entonces, esas son las chicas plomas y la manera de sacárselas de encima es meterla en una bolsa y por en supuesto una bolsa negra. son dos hombres, además, son Y con hombres. el detalle Digo eso de porque que ella es mujer y los demás son hombres. Los trabajadores de la estación de servicio son hombres y aparece esta cuestión de las CM como mujeres, que ahí habilita un montón de cosas, más allá de lo violento, terrible que es. Bueno, voy a decir esto, acá afortunadamente en este país, yo no sé cómo se estarán dando estas cuestiones en México, pero hubo una reacción masiva muy importante en redes, desde usuarios anónimos, hasta organizaciones vinculadas a la publicidad, por ejemplo, a las marcas. Pienso en publicitarias.org, en Mujeres en Publicidad, en otros organismos, digamos, que están vinculados a tratar de generar una industria publicitaria y una industria de contenidos más, mucho menos discriminatoria. Pero sigue estando esta pregunta de cómo es que eso sale y nadie repara en el grado de violencia que implica eso, de cómo se reproduce, cómo se naturaliza esta cuestión. En este país, donde encontrar mujeres en bolsas negras no es algo, no es producto de la ficción, no es infrecuente, sino que además esa cantidad de mujeres que han aparecido de esa manera también ha generado parte del intenso movimiento, ni una menos, que hemos generado, que hemos logrado generar. Entonces, hay varias preguntas ahí. Por un lado, la pregunta es, ¿qué pasó con ese movimiento? Que algunas cosas que tal vez en cierto momento estaban como que había más cuidado en pensar cuáles eran los humores que generábamos para generar contenido, para viralizar, etcétera. Había como unos ciertos reparos. ¿Qué pasó con todo eso? Ahí hay una pregunta. ¿Cómo se habilitó simbólicamente que eso volviera a aparecer, se naturalizara y volviera a haber algunos comentarios vinculados a, bueno, era un chiste, no lo tomen de manera tan literal? Eso por un lado. No exageren. No exageren, por otro. digamos, por otro. Entonces me parece que, digamos, eso tiene que ver con un momento de época. Por suerte me parece que ahí hubo una reacción interesante. Tengo que conectarlo, no puedo dejar de conectarlo también con toda la polémica que volvió a surgir en torno a, en torno a la entrevista que se le hizo a Cordera, digamos, donde no solo reniega es decir, no solo no se hace cargo de sus afirmaciones. Pará, porque vos hablas del Cordera del pasado o del presente. Porque yo no sé en ese caso. La entrevista del presente hablo, por supuesto. Hablo de la entrevista del presente, también volvemos. Pero el que hizo todo eso fue el que dijo todo eso fue el del pasado, ya no es Cordera. Yo no me doy cuenta, o sea, me parece que a Cordera no le cambió ni las canas, digamos, porque ya era canoso y pelado en aquel momento. O sea, que no es que ahora cambió algo físicamente ni mentalmente, no cambió nada Cordera. Donde dice, bueno, es decir, es alguien que no puede decir ni siquiera
me equivoqué. O sea, después ni siquiera me equivoqué y ni siquiera puede decir, ¿cómo puede decir eso? O sea, porque además de que no lo reconoce, se victimiza. Sí, sí. Se victimiza intensamente, Habla de sosteniendo la mayor organización en la historia de la humanidad. Es un... Cordera, estaríamos aquí nosotras si hubiéramos tenido ese poder de cancelar gente, ¿entendés? ¿Sabés dónde estarías vos, Cordera, si nosotros hubiéramos tenido ese poder? Y además, si uno revisa la historia de la humanidad, cuando se quemaron mujeres por pensar diferente, digamos, vamos, dale. Si hay alguienes que han sido canceladas, han sido las mujeres y, bueno, por supuesto, toda persona que se oponga al orden estatuido, y ya sabemos que el orden patriarcal es el supraorden estatuido. Entonces, la verdad que lo de Cordera ni siquiera da risa, da mucha bronca. Pensando también cómo esto de lo simbólico nos interpela a todos y todas, en general, digo, porque pensaba en quien le hizo la entrevista a Cordera, por supuesto que con diferentes grados de responsabilidad, no es lo mismo lo que dijo Cordera que la posición que tuvo Pedro Rosenblatt en el momento de la entrevista, pero también lo interpelan un poco y le han hecho llegar los comentarios a él. O incluso pensaba en esta piba que participa del video con los muchachos ahí dejándose de meter en la bolsa. Digo, ¿cómo no decís, che, yo esto no lo voy a filmar? Digo, es una cosa que a todos nos compromete y nos interpela. Cómo cotidianamente tenemos que estar pensando en esto, ¿no? De cómo los discursos y cómo las cosas que decimos, incluso los chistes, construyen esos sentidos comunes que son discriminatorios y que pueden ser violentos. Entonces, eso me parece que es sí un llamado de atención, porque también me parece que aparece esta cuestión de, bueno, toda esa discusión ya está saldada, ahora nos podemos reír, y de pronto lo que nos encontramos es, como en el día de hoy, que la materialidad de lo real irrumpe y te dice, esto no era un chiste, no era algo de lo que ya nos podíamos reír. Digo, nos podemos reír cuando hay ciertas situaciones que realmente están superadas, digamos, que pasamos a otro momento, a otro estadio. Entonces podemos tomarnos algunas cosas con humor, pero cuando nos damos cuenta que la realidad sigue siendo tan violenta como unos años atrás, o peor, porque además no hay políticas para tratar de observarlo y de prevenirlo, me parece que el chiste es una cuestión muy compleja. Uh-huh. Ahí me parece que hay cuestiones para pensar también en esta cuestión. Sí, fueron chicas, por ejemplo, las que una CM mujer, la que después hace el descargo de lo mal que estuvo su intervención comunicacional. Y yo ahí me pregunto varias cosas. Me parece que es interesante también observar algunas cuestiones. Una, para ser patriarcal no hace falta ser hombre, digamos. Es decir, no poder percibir la cuestión de las violencias no tiene que ver con una cuestión biológica. Tiene que ver con una postura, una mirada que se desarrolla y se entrena. Pero también me parece que es muy importante pensar en esto. Casi todos esos trends tuvieron que ver con que la figura de quién era la trabajadora era una mujer, era una chica, la CM, ¿no? Y entonces ahí también es para preguntarse, por ejemplo, qué está pasando con los empleos y qué está pasando con los empleos precarizados y quiénes asumen más riesgos en esos empleos precarizados que tienen que ver también con la comunicación. ¿Por qué son siempre las chicas las CM, digamos? ¿No será porque es un trabajo que se puede hacer de manera flexible mientras haces un montón de otras cosas? Por ejemplo, tareas de cuidado, porque es un trabajo mal pago, porque es un trabajo donde haces 1500 cosas a la vez. Es una pregunta para que nos hagamos también sobre los modos de producción. Porque en general es precarizado, digamos, bueno, los hombres también tienen trabajo precarizado si fuera el caso, pero digo, en general es precarizado ese trabajo. El trabajo de CM, el trabajo de producción en las redes, muchos trabajos vinculados a la comunicación actual son trabajos hiper precarizados. Entonces ahí habría que preguntarse si lo están asumiendo más mujeres que varones, no sé, es una investigación que nos debemos, porque bueno, también cuando pensamos en todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, nosotras en nuestras investigaciones
ya lo hemos discutido muchas veces, que no solo hay que analizar cuáles son los mensajes, cuáles son los productos comunicacionales, sino cómo es la estructura laboral y cómo es la estructura de producción, porque ahí también tenemos que encontrar la raíz de muchas cuestiones, ¿no? De muchas violencias simbólicas y de muchas, simbólicas y no tan simbólicas. A mí me parece también que ahí es importante recordar que quienes nos dedicamos a la comunicación estamos alcanzados por las responsabilidades de la ley de violencia, la ley 26485 para prevenir, erradicar y castigar la violencia hacia las mujeres, donde la violencia simbólica es una de las tipologías que hacen a las violencias de género, ¿no? Y eso a veces no lo tenemos tan en claro como responsabilidad. Me parece que son varias cosas para seguir pensando. Sí, sobre todo en una época donde todos estos espacios de reflexión, de formación, de debate, de estos temas, medio que se fueron dejando de lado en algunos espacios por una cuestión de que los entes gubernamentales medio que los borraron, los corrieron. Y de hecho lo que era la Defensoría del Público dejó de existir prácticamente. Claro. Entonces no hay ahí espacio para recibir denuncias, observaciones. Además la Defensoría del Público nunca tuvo como alcance en relación a las cuestiones que tenían que ver con redes, ¿no? Ahí también aparece un universo comunicacional. Y un territorio medio liberado también, exactamente, ¿no? Eso iba a decir. Por eso unos dispositivos y un territorio donde no hay quién es un ente de regulación, porque además es como que el mito de ese espacio es que es un espacio que se autorregula y donde cada cual puede poner lo que quiera y como quiera. Y entonces la regulación vendrá del lado de los públicos y de los algoritmos. A mí de alguna manera sí hay algo que me parece interesante, es que hubo una reacción. Sí, claro. Que la reacción fue intensa, que se despegó. Bueno, la marca en cuestión se despegó y por supuesto le echó la culpa a la chica. Sí. Y ahí también hay una cuestión, las personas que funcionan y que hacen comunicación no tienen vínculos, las marcas, cómo es el tipo de responsabilidad que tienen la marca y la relación contractual con las personas que hacen contenidos para redes de esa estación de servicio o de, pensemos, cualquier otra marca. Sí, y de todas maneras, digo, también pensaba en que, bueno, probablemente ese contenido haya sido visto por el propio dueño, que seguramente es un hombre de la estación de servicio, de mucha otra gente que trabajaba ahí y que a lo mejor nadie vio en ese momento que no era un contenido para hacer, ¿no? Exactamente, ahí aparece esto. ¿Cuántas personas vieron eso? ¿Cuántas personas? Y hablando de dueños, hay una paradoja muy terrible allí en esa que el apellido de los titulares de esa estación es Wagner. ¿Saben quién era Wagner? Sebastián Wagner. Sebastián es quien asesinó a el femicida de Micaela García. Exactamente. La paradoja, yo no sé si son familiares, no puedo, eso no pero digo, hay una coincidencia macabra en esa cuestión, ¿no? En la provincia de Entre Ríos, el apellido de los titulares es Wagner, y en la provincia de Entre Ríos un Wagner asesinó hace 8 años a Micaela García y generó, digamos, todo este movimiento también que tiene que ver con la formación. Sí. Justamente un tema que ahí como aparece como un boomerang, ¿no? Volvemos a ese lugar, porque pareciera, y esto me parece que también es interesante, que en los últimos años, cuando la ola estaba en su apogeo, también apareció en las instituciones como un cierto sentido común en el cual, bueno, ya está, ya enseñaron todo esto, ya lo aprendimos, no va a volver a pasar, digamos, porque ya lo tenemos clarísimo. Bueno, de pronto estamos viendo que no. Quienes estamos en la docencia, además, sí estamos advirtiendo esto. Nosotras mismas durante mucho tiempo tuvimos la sensación de que nuestros estudiantes ya venían con un backup de saberes que estaba muy asentado, muy arraigado. Pero ya estamos teniendo estudiantes que no vivieron el apogeo de la ola, que no vivieron ese momento donde todo esto se discutía y formaba parte de la conversación cotidiana.
y lo que queda ahí como sedimento no es tan grande, digamos. Entonces me parece que también es un momento para volver a pensar en esas el formaciones. mayor cresta de la ola, Claro. digamos, era un tema que se discutía incluso en las secundarias y estaba muy presente, Exacto. ¿no? Yo últimamente hablaba con chicos de la secundaria, hoy ya no lo tienen. Ya no. Por ejemplo, es decir, Micaela García era todas las chicas, sobre todo las chicas, pero en general la población estudiantil sabía cómo había sido el caso de Micaela García, por ejemplo. A hacer la metáfora de tenía la pollerita corta, también así era como la piba una, que le gustaba los boliches. La piba que le gustaba los boliches, sabían de qué hablábamos. Yo hace un tiempo empecé como a testear esto entre estudiantes de Ya no. instituciones públicas, de instituciones privadas, en los últimos años, y ya no. Ya aparece solamente entre los grupos muy, muy militantes, ¿no? Que ya tienen una experiencia de militancia, no solo feminista, sino de militancias políticas en espacios más o menos Sí, antes progresistas. incluso decíamos que como también esta lógica del algoritmo hace que a veces algunas palabras o latiguillos resuenen sobre algunos grupos y sobre otros no, y medio que quedás como descolocado cuando hablas de un tema con alguien y a veces con otras personas se entiende todo perfectamente, y es curioso cómo eso funciona, digamos, y que tiene que ver a lo mejor con recorridos, con cosas que se ven en redes. Claro, una lógica de comunicación totalmente distinta. Lo que pasa con esto, con los algoritmos, es como que nos vuelven, nos dejan en un lugar de confort y en general no nos dejan ver otras cuestiones. Claro. Y así como tal vez algunas y algunos de nosotros decimos, bueno, menos mal que no veo todos esos discursos de odio, me preserva de esos discursos, bueno, también tenemos que saber que un montón de cosas que venimos discutiendo no le están llegando a poblaciones importantes. ¿Y por qué hay alguna evaluación de por qué ese tema dejó de estar vigente? En los chicos, en las secundarias. Bueno, hay muchísimas investigaciones, podemos tomarlo en otro tema, sobre cómo toda la cuestión de las resistencias sobre todo de los varones, se gesta también en los espacios de redes, en algunos foros, en todos estos foros que tienen que ver con las nuevas masculinidades, no con las nuevas masculinidades, con las masculinidades hegemónicas recargadas, podríamos decir. Ahí hay muchos espacios, lo que se llama la manósfera, que hemos hablado en algunos momentos, pero que podemos volver a traer algunas cuestiones, donde hay como una discursividad muy fuerte vinculada al antifeminismo, ¿no? Y a partir de esta cuestión, a mí me parece que también las docencias, también las chicas se han retraído un poco de dar la discusión, porque empezó a ser muy violenta la reacción, que tiene que ver con esta cuestión de las reacciones conservadoras, que estamos cuyas consecuencias estamos viviendo. Sí, claro. Lamentablemente, y ahí para ir cerrando, tenemos un montón de cosas para charlar en otro momento, pero me parece que no podemos dejar de pensar esto, de que esto que pensábamos como, bueno, vamos a llamar la atención sobre este chiste que no puede circular, hoy cobra una actualidad, una trágica actualidad, porque como acabaron de decir ustedes... Lo decíamos porque hablábamos recién en el F5, actualizábamos de que se habían encontrado 3 cuerpos, ahora ya está confirmado que los cuerpos hallados son de las chicas que desaparecieron en Ciudad Evita, Morena Berry, Brenda Loreley del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez de 15, que estaban siendo buscadas desde el viernes. Ya la confirmación es que, bueno, fueron víctimas de un femicidio. Exactamente, y para cerrar la cuestión de las violencias simbólicas, ¿cómo vuelve a aparecer en Claro. los medios de comunicación la estigmatización a partir de que las chicas trabajaban como trabajadoras sexuales, ¿no? Porque vuelve a aparecer de alguna manera esta culpabilización hacia las víctimas. Son 3 víctimas de femicidio. Por estas cosas hemos organizado muchas marchas. A mí me parece que no deberíamos quedarnos indiferentes a esto, porque es terrible. Sí, 3 chicas descuartizadas, encontradas, gente tratando de limpiar, digamos, las huellas. Es un desastre, digamos, es un hecho terrible, y de alguna manera deja nuestro enojo vinculado a las violencias simbólicas, no en un segundo lugar,
pero nos demuestra cómo las violencias simbólicas son siempre, como decimos, ese sustento, digamos, eso que sostiene el iceberg de las violencias, donde lo más trágico es esa punta que se ve, que son los femicidios. Bueno, como siempre un gusto tenerte acá en el estudio, María Ángeles, te esperamos a vos la semana en 15 días o a Aleja, como vayan decidiéndolo ustedes. Vamos armando la agenda y ahí les avisamos. Y ahí nos avisan. Nos reencontramos la próxima. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.